nací en Santiago, Cuba, un 28 de julio de 1981. Mi mamá salió embarazada aquí y fue para allá, para unos carnavales allá en Santiago. Ya, y el último día, cuando se acabó el carnaval, después le dio el dolor y tuvo que parirme allá. Estudiaba en una escuela que pertenecía a Centro Habana y que fueron unos entrenadores a mi escuela a decir que todo el que quería jugar pelota el sábado fueran a Pontón a hacerse las pruebas y ya que yo, como yo toda una vida estaba jugando al taco con los mayores, a la mano ya, fui ese día el sábado y fui uno de los primeros en hacerme las pruebas ya, y al cabo después de los 2 o 3 meses me llamaron. Pero cuando empecé ahí en el Pontón con los entrenadores Jesús Madruga y Nicolás, que Nicolás actualmente todavía es entrenador, es el mejor activista que hay en la capital. Yo creo que fueron muy buenos. Ahí lo primero que me hicieron fue entrenarme como pitcher, ya que como era zurdo, ¿sabes? Lo primero que te enseñan es a ser lanzador y después me enseñaron a batear y ahí fue donde empecé a ir a entrenar y a prepararme y ahí fue donde en un tope, en una copa que se hacía en la Coca-Cola, ahí fue donde Joandro Reyes empezó a hacer sus primeros swings, sus primeros lanzamientos de un béisbol organizado. Debutó en la Serie Nacional en la Serie Nacional 1999-2000, que la Serie Nacional se comparte de 2 años, que después fue la Olimpiada de Sydney 2000. Ese primer año lo recuerdo como un empezar de mi carrera, ya que tuve un buen rendimiento que pude ganarme el premio de novato del año. En 3 y 2, le tira un batazo, alto, largo al right field, va atrás Joandro Reyes, se va back, se la fildeó Joandro Reyes, formidable ese fildeo de 1000 quilates. Esa jugada no fue preparada, esa jugada fue un batazo de Tavares, que la bola, yo cogí la bola, pero cuando choco contra la cerca, la bola me salta el guante y da contra la cerca. Lo que pasa es que como yo quedo de espalda, tapo la cámara y cuando salgo la vuelvo a coger, levanto la mano. Si me coge ahora que vale la cámara, es tu way. Línea de hit entre center left. Va a buscar a Tavares, la corta por allí. Viene entrando bola en mano y en primera se ha detenido ya Joandro Reyes. Fue un sueño, yo no lo creía, pero fue un playoff de los más bonitos. Y creo que ese primer playoff para mí fue el empezar de mi carrera. Estábamos en una Superliga en Holguín y ese día yo le dije a Skull, yo era el tercer bate, Skull era el cuarto, le dije a Skull que voy a meterle un tacatazo a este ya, y entonces en ese momento le di gil y atrás vino Skull y dije, yo también, y desde ese día Skull me empezó a decir el tacata y se me quedó hasta ahora. Me dijeron, Skull, hay un muchachito que batea cantidad y juega a los jardines. Y yo, vamos para allá, pues nos sentamos a ver, y llegó y dio 3 giles, y yo fui el que dije, coño, ese negrito deberíamos ponerle el tacata, porque reparte, da para aquí, da para allá, tremendo pelotero. Para mí es un honor que me estén haciendo esto hoy, porque pues, en la vida particular él me dice padrino. Él me dijo, lo bauticé como el tacata porque verdaderamente se lo merece. Cuando a mí me designaron para, el primer año que me designaron para dirigir Industriales, pues ya él estaba ahí en la preselección. A partir de ahí, bueno, nos pusimos en contacto, hicimos una buena relación, jugó el primer año con Industriales. Prácticamente la gente no le cuadró mucho porque yo lo puse a jugar, creo que por encima de Javier. Y ya tú sabes, Javier aquí era una institución, pero a mí me llamaba la atención que jugué todo lo que hacía, ¿no? Pateaba, corría. Y bueno, pues el primer juego lo pusimos y todo fue bien. Ya después, a lo largo de esa temporada, pues, un poco, que a él le iba a costar un poco de trabajo jugar ahí, porque nosotros estábamos llenos de jugadores
y nosotros decidimos que en el segundo año pues él estuviera jugando en Metropolitano para que se pudiera desarrollar mucho más. Ese año traen a Anglada y Anglada como se metió muchos años fuera del béisbol. Todos los mejores jugadores de la capital lo pusieron en Industriales. Y yo cabrí jugando y todo, pero llegó un momento que ese año no empecé muy bien y como había muchos jugadores y no tuve ese año, no pude jugar mucho, le pedí a Anglada que me pasaran para los Metros. Nada más que lo vi pararse en el home, las tantas veces que se paraba en el home era para batear. Nunca esperaba base por bola, él no era de base por bola, él era de bateador, era bateador. No era un bateador contundente, era un bateador de líneas cortas. De líneas cortas. Después sí, claro, él hacía mucha pesa y él fue cogiendo fuerza después y daba sus honrones y daba sus batazos largos. Y era un bateador, como alaba tanto para su mano, todos los batazos que iban por la línea de acá de Rayfield eran triples siempre, porque él era una saeta a las bases, volaba en las bases, volaba muy rápido, muy rápido. Era corredor espectacular y bateador espectacular, así yo lo recuerdo. Y si hay un novato del año bien ganado, fue ese. Para mí es uno de los mejores bateadores que he visto yo en la pelota cubana. Sin temor a equivocarme, creo que está entre los 3 primeros bateadores que yo he visto en Cuba, está Ujeye. Bueno, yo comencé a trabajar con Ujeye cuando él llegó a la Serie Nacional con el equipo Metropolitanos, que yo era entrenador ahí. Primero habíamos contactado cuando el segundo juego de Cuba y los Orioles, allá en Baltimore. Estuvimos en la delegación esa y conversamos. Y bueno, ya después, como dije anteriormente, ya cuando él se incorporó al equipo industrial Metropolitano, ya empezamos a trabajar. Siempre tuvo talento desde las categorías tempranas, siempre fue un gran bateador. Pero bueno, cuando llegó a la Serie Nacional, que ya es otro nivel, con mayor, más difícil, un poco más incómodo, empezamos a trabajar algunos detallitos, ajustes, pero bueno, él siempre tuvo esa posibilidad de batear. Y bueno, lo mostró que fue novato del año. Y bueno, así, los primeros años que estuvimos con él, después yo pasé a ser entrenador de Industriales. Él estuvo un año, el primer año de Anglada con Industrial y después pasó a los Metros. Y posteriormente cuando se reincorporó al equipo Industrial en el 2005, 2005, ya empezamos a trabajar hasta el final de su carrera. El problema es que él era muy ágil, tenía una velocidad tremenda. Y entonces un buen día yo hablando con él, porque ya llegó un momento que yo no veía a como pelotero que yo dirigía, le cogí una estima como si fuera un familiar mío, un hijo mío. Y entonces un buen día le dije que por qué razón él siempre tenía que estar discutiendo el cuarto o quinto field con todas las cosas que él hacía. E incluso que corría durísimo. Yo recuerdo que yo los ponía a ellos, a Rudy, Tavares, Enrique y él, los cuatro los ponía en sus marcas listos fuera y el que ganaba era él. Siempre le ganaba a Rudy, le ganaba a Tavares, le ganaba a Enrique. Y entonces un buen día le dije, si tú puedes robar base, ¿por qué tú no robas? Entonces él me dijo, no, Rey, el problema es que si yo robo base, te van a pasar la maleta. Yo no, aquí para pensar estoy yo, no estás tú. Tú estás para el palo aquí y empieza a robar. Cada vez que tú llegas a primera, ni coja señas, te va. Y llega a segunda y te va. Y bueno, ese año robó 28 veces en 30 o 31 veces que salió, llegó 28. Fue champion robador. Pero al año siguiente se le olvidó, no quiso correr, no quiso robar más. Esos años creo que fue el mejor momento del béisbol de Cuba, ¿no? Y yo que era el tercer bate del equipo industrial, que jugaba por ese gran equipo azul. Yo creo que todo Cuba estaba esperando nada más la serie industriales con Santiago, porque Santiago, todo el mundo sabe de años que eso es un clásico y Santiago ese año tenía buen equipo y nosotros también. Yo creo que esos juegos y esas finales fue un playoff muy bonito y los dos equipos y los atletas que estuvieron esos años lo disfrutamos mucho. Por el campo corto recogió a John el tiro. Industriales campeón de la 45ª Serie Nacional de
Ujeye, de todas maneras, fue un pelotero en un momento no muy estimado. Era una gente que no, por eso mismo, por su carácter. Porque él, que fuera noble, no quiere decir que él era muy contestón. Y verdad que con él no se fue, en el momento mejor de Ujeye en su vida como bateador, no lo consideraron, no tuvieron consideración con él. Cuando tú al director que ponen en ese momento en el equipo nacional no te quiere llevar porque tú como jugador no le gusta, hagas lo que hagas, no te llevan. Y eso fue así. Y integré la preselección en los juegos que me pusieron. Los primeros juegos que jugamos entre nosotros mismos me pusieron a Lazo y a Bioandri, batí 3-2. Le metí tu huella a Lazo y Gil a Bioandri. Y después al otro día también di 2 giles, pero después vino un equipo de Nicaragua que no me pusieron a jugar. Entonces ya al no ponerme a jugar los 5 juegos con el equipo de Nicaragua, ya yo sabía que no estaba en el equipo porque no puede ser posible que yo esté en el equipo. Y entonces ya ese momento cuando hicieron el equipo, ya yo por un momento decidí que no iba a jugar más pelota. Se hizo el equipo y en la reunión salió a relucir Ujeye. Yo voté por Ujeye en la vida real. Pero bueno, es un colectivo de trabajo. Y entonces se analizaron toda una serie de cosas. Y bueno, que algún jugador, por ejemplo, que Tavares, cabía mejor en el equipo. Y se determinó eso, que fuera Tavares y no fuera Ujeye. De todas formas, yo cogí, y saliendo de la reunión, cogí y fui a verlo. Y le dije lo que sucedió, porque a mí me gusta hablar bien clarito. Y entonces, claro está, a nadie le gusta que lo dejen fuera, y menos él que se lo había ganado, ¿entiendes? Entonces, él un poco se puso nostálgico y entonces yo le dije, no, tú no te puedes entregar. Y yo le dije, si yo sigo siendo el manager del equipo Cuba, tú vas por encima de cualquiera. Porque el voto mío tú lo vas a tener. Y bueno, así fue. En uno de esos días, Anglada fue al entrenamiento, porque los industriales siguieron jugando porque la serie se... Y Anglada veía que yo hacía como una semana que yo no iba. Y un día temprano, cuando abro la puerta, Anglada está en mi casa ahí, y habla conmigo. Me dice, ¿cómo tú no juegas pelota? Tú ahora tienes que demostrar cuando ellos vengan, tienes que batearle el doble y demostrarle que los que se equivocaron fueron ellos. Y al otro día te quiero ahí en la acción deportiva entrenando. O si no te voy a botar, ahora sí no voy a jugar más pelota. Ay, ese día, al otro día me levanté que fui para la acción deportiva. Cuando llegué, todo el equipo me aplaudió, coño, gracias por incorporarte al equipo. Y ahí comencé. No. Y ahí cuando se reanudó la serie, hice lo que me dijo Anglada, bueno, y así todo, y ese año ganamos, y así todo, al equipo cubano me llevaron para el equipo Holanda. Pero bueno, la vida después me dio la suerte de yo demostrar que se habían equivocado ellos. Al año siguiente, él hizo equipo, lo llevamos a China Taipei y él fue el MVP. El jugador más valioso de aquel torneo fue Ujeye. Y en lo personal yo creo que no se fue justo el año ese que lo dejaron. Anglada me dijo, negro, no te preocupes que si yo llevo vos vas a ser el director del equipo de la Copa Continental. Yo estaba en el equipo primero que era el director y creo que así lo cumplió. Y cuando llegamos allá a China Taipei, y ahí me dijo, no, y no solo es que va a ser el equipo, te voy a poner a jugar por encima de cualquiera. Para que tú demuestres que los que se equivocaron fueron ellos. Y ahí en la cuadrangular dijo Ron, entonces cuando empecé el campeonato empecé muy bien, hasta ese gran juego final que di el triple, yo creo cuando llegué a tercera, que yo había puesto a Cuba arriba, yo creo que para mí eso es lo más importante, porque creo que me demostré que a mí mismo que el hombre no puede darse por vencido y le mostré a ellos que los que se habían equivocado eran ellos, que yo tenía la misma calidad que Cepeda, o bateaba más, o así. Entonces si no es capaz, y
y cumplí con el representante Anclada, que me dio la confianza y eso para mí fue lo más grande. Ahora sí creo que están servidos. Delicioso del Reyes. Fue el jugador más valioso de la etapa eliminatoria. Ha sido declarado el más valioso y para corroborarlo. Tengo que agradecerle a Rey muchas cosas. Que cuando yo subí un poco mi nivel, porque él me enseñó y me dio la confianza de robar bases y me enseñó muchas cosas. Yo creo como el director ante todo tiene que ser el hombre. Yo creo que Rey para nosotros llegó un momento que fue más que un director, fue más que un padre, porque como mismo nos ayudaba, pero como mismo cuando hacíamos las cosas malas nos castigaba. Yo creo que Rey para mí ha sido como director la confianza lo más grande que tenía. Ya desde 2007 él empezó a tener dificultades, las enfermedades, en el mejor momento de su carrera deportiva, enfermedades, lesiones, que lo lastró ¿no? toda su carrera, pero ya ahí empezó ya a tener dificultades. Y entonces necesitaba un trabajo más especial con el individual. Y bueno, como te dije, en el 2010 el equipo industrial estaba en una situación un poco incómoda para clasificar, y entonces él estaba fuera del equipo y me dieron la encomienda. Yo no estaba en el equipo ya, estaba trabajando con la academia, y me dieron la encomienda que lo preparara lo más rápidamente posible para que se recuperara el equipo, porque le hacía falta. Y así lo hicimos. Desde que empezó ese año yo no pude empezar con el equipo porque tenía hepatitis. Me ingresaron 3 meses en el Lamejeira a esperar que se me bajara la transaminasa y pudiera estar bien. Cuando ya me recuperé, mi profesor Rolando Verde me preparó. Verde habló conmigo y dijo, nada más tenemos 15 días para que en 15 días yo tengo que tratar de ponerte bien para que Germán Mesa te suba y puedas jugar en la Serie Nacional. Estábamos aquí los dos equipos del Sub-23, Constructor y Capitalino. Ellos jugaban aquí entre ellos y hablé con los dos directores de que hacía falta que él bateara por los dos equipos. Como era un juego de exhibición. Y eso me dio la posibilidad que en 3 partidos que jugó fue 24 veces al bate, porque batea 8 veces. En cada juego, 4 y 4, 8 por 3, 24. Y ya como en el segundo día, como en la vez 9 o 10, él logró dar un jonrón. Ya me sentí ya más confiado porque había visto que en poco tiempo se había recuperado. Y así lo hicimos, ya terminó esos 3 partidos y le dije a la gente industrial, ya está listo, y lo subieron. Después que pasaron los 15 días, Germán me sube hasta que en el juego 89 pudimos clasificar por los playoffs. Ya empezamos los entrenamientos, tuvimos que ir para Santa Espíritu. Todo el mundo sabe esa gran bronca allá en Santa Espíritu con Correa. Yo creo que eso fue lo que nos impulsó, porque después las medidas que tomaron fueron muy severas con nosotros. Y eso fue lo que nos impulsó para nosotros, después que viramos el playoff acá para el estadio, poder ganarle a Santa Espíritu por ese gran jonrón de Rudy con las bases llenas. Yo creo que cuando Rudy dijo jonrón, que yo miré ese estadio, yo pensé que el estadio se iba a caer. Ya Villa Clara tenía todo preparado y nosotros llegamos ahí 3-2, Cafao y declara que estaba en playoff, yo creo, y nosotros llegamos ahí y le dijimos, esto no se acaba, que preparen la fiesta, esto no se acaba hasta que no se acaba. Llegó el primer juego allá, Villa Clara que nos estaba ganando 4-0, entonces yo en el playoff de La Habana, en una jugada ahí me lesioné el muslo, pero seguí jugando. Ya me pusieron designado. Y en una de esas doy hit y le digo al remolcador de Villa Clara, que la primera vez le dije, no estés jugando, que está bateando Maeta, si Maeta batea por aquí no te va el tiempo. Bueno, en ese momento cuando adelanto, Maeta lo que echó por ahí,
Fue triple, fue error porque se le fue. Cuando bajó el guante la bola no le dio tiempo, ya la bola había pasado. Mayeta llegó hasta tercera, el juego se puso 4-2. Yo cojo, anoté, y entonces vino Raico y dio un batazo, un fly de sacrificio, se puso el juego 4-3. Después que al otro inning empatamos juego, y después vino jonrón de Rudy, jonrón de Mayeta, jonrón de Sergey, y ahí ese juego lo ganamos 8-4. Ya después, en el juego decisivo, dicen que el que gana el sexto gana el séptimo, y la cosa fue así, se nos apretó al final con el jonrón de Canto ahí que empató el juego, pero al final pudimos sacarle el campeonato. Mira detenidamente las señas. 3 bolas, 2 strikes, 2 out. Preparado. Tirándole al tercer strike, Industriales. Campeón de la serie 49. De la pelota cubana. Una gran victoria. Aquí en el Sandino. Como yo fui cuando empecé que desplacé a Javier Méndez, yo nunca pensé que un jugador después que se hace director se tenga todavía eso, y entonces él, cuando fue director, no me quiso. Yo no iba a jugar más pelota, pero Rolando Verde y Anglada me llamaron aquí en la casa y me dijeron, no, si ellos quieren acabar con tu carrera, tú te vas del béisbol cuando tú quieras. Vete para otra provincia. Entonces ellos mismos hablaron con Valdespino, el difunto, que fue otro director que me dio la confianza, y se lo agradezco. Y fui para Artemisa para allá, y ahí empecé, y todo el mundo sabe el magnífico rendimiento que tuve. Yo estuve cerca e incluso el día que se habló del tema yo estaba presente. Se manejaron toda una serie de aspectos, ¿no?, que en realidad yo no podía rebatirlo porque yo no estaba. Lo que sí dije que era Javierito, en aquel momento el manager. Y entonces, bueno, Javier me invitó a la reunión, yo participé en la reunión y dije mi criterio. Yo dije, yo no estoy en contra, Javier, de la decisión que ustedes tomen, en definitiva. Pero si yo fuera el manager, yo con los ojos cerrados dejo jugué aquí y no lo dejo ir. Hay un momento que él tiene un bache en su rendimiento, y ya en el equipo industrial le costaba trabajo quizás hacer el equipo, que bueno, de hecho, él optó por irse para allá, para Artemisa. Él quería un poco que hice la pelota, y dije, no, tú todavía puedes dar en la pelota, y si puedes ir a Artemisa, ve a Artemisa, que tú verás que tú puedes. Y ese año casualmente jugó con Artemisa, después jugó con O'Higgins, tuvo un buen resultado ese año, y en los playoffs, cuando Industriales jugó con Ciudad Ávila, el equipo industrial lo recoge, es decir, porque tuvo buen año durante ese campeonato. Y después, bueno, se reincorporó nuevamente aquí a la capital, bueno, hasta los últimos, ya hasta su retiro que se produjo el año pasado. Un poco que yo también cuando hablé con él, yo le dije, mira, primero que todo no vas a perder el año. Y si tienes la posibilidad de jugar en otra provincia, hazlo. Y hazlo bien. Y entonces nos va a callar la boca aquí a todo el mundo. Y así fue. Le entró a palo a todo el mundo por ahí para allá. Y después creo que incluso, no sé si ese año, pero ese año creo que lo cogieron Industriales, lo tuvo que coger de refuerzo, por lo que había hecho. Entonces hablamos de ese tema. Ustedes, compadre, que allá arriba hay un Dios que todo lo ve. Y a las personas no se les puede hacer injusticia. Y mira, ya se ha reconocido lo que tú hiciste. Cuando Kim me pide refuerzo, ya cuando nosotros llegamos, los jugadores ahí me habían hablado que el director era un poco exigente, pero yo vine a jugar béisbol. A mí el director de O'Higgins no me interesa. Aparte, es con ustedes así, porque estoy siendo aquí, yo no soy de aquí. Yo vengo a prestarle mi calidad, a ayudarlo a él. Ya cuando me piden de refuerzos industriales, yo no quería ir para industriales. Y yo se lo dije a mi esposa, que si Javier me pedía, me decía que no. Tuve una semana después entrenando aquí con Verde, y Javier le fue a hablar con Verde, y cuando Verde me dijo, no, Javier dice que si te pides, si tú vas a ir, yo le dije a Verde que no iba a ir para los industriales. Yo al otro año yo no quería los industriales, pero el permiso me lo dieron por un año. Yo quería cumplir con Artemisa, porque creo que uno ante todo tiene que ser agradecido. Pero el permiso me lo dieron por un año nomás. Y ese año jugué con Javier.
Batí 301, porque no me sentía bien, ya jugué ese año, ya después el otro año sí, volví de nuevo, ya, ¿tú me entiendes? Pues ya lo quitaron de director, fue otro director, y ahí empecé de nuevo a entregarme un poco más y a rendir un poco más, yo creo, pero es difícil. El envío saca una línea hacia la zona del left center, la pelota va a picar, va doblando Salón, le está poniendo Urgellés fin a la historia, responde, tener a Urgellés en el banco a esta altura es un lujo, decide un juego de pelota, peleado de principio a fin. Ya cuando un pelotero se empieza a lesionar muy seguido te afecta mucho porque las lesiones te sacan mucho del terreno de pelota. Para tú tener una bonita y linda carrera, uno tiene que tratar de no lesionarse porque las lesiones te acortan mucho el periodo de tu carrera deportiva. Yo creo que eso para un atleta es bastante difícil, pero bueno, no, si yo quería jugar pelota tenía que ser así porque ya las muñecas no me estaban ayudando en eso, entonces era lesiones muy rápidas tras lesiones, entonces ya no me quedaba más remedio que salir de emergente y así todo emergente le respondí. Era el emergente más seguro que tenía la Serie Nacional. Entonces, bueno, hasta que Anglada ese año me dijo, no, mientras tú tengas las muñecas bien, vas a estar jugando, pero dije, Anglada, no puedo. Ya la reacción no es la misma, ya no es lo mismo, no puedo jugar los jardines. Si tú quieres designado, te puedo jugar, pero ya jugar allá atrás para mí era muy difícil. Quería jugar todo el año, pero ya las muñecas me están dando muchos más problemas, ya no me dejaban hacer ni medio swing. Y entonces yo le dije a Torrente, ya el año viene ya tengo que empezar en retirarme porque ya las muñecas no me dejan. Él pudo haber sido el mejor bateador de Cuba, pudo haber sido, es mi criterio. Él pudo haber sido el hombre que dejaba el récord que dejó Osmanio Urrutia, lo pudo haber dejado Yohandy Urgellés. Ese récord de Urrutia de tanto veraje, también Urgellés lo pudo haber dejado. Pero a Urgellés lo que le faltó fue eso, salud. Salud para de verdad lograr sus propósitos en la vida. Que me recuerden como ese negrito que llegó al béisbol con la sonrisa y con el tácata y con ese amor que siempre se entregó. Y como siempre yo ayudando a todo el mundo con ese gran carisma que tenía.